Hay figuras históricas que parecen resistirse a cualquier etiqueta. No caben en heroína, no caben en villana, no caben en una sola narrativa. Isabel de Castilla es una de ellas. Su nombre está ligado a algunos de los eventos más importantes de la historia. La consolidación del poder monárquico en la península ibérica. La caída del último reino musulmán en Granada. Y el patrocinio del viaje de Cristóbal Colón. Pero también a decisiones profundamente controvertidas. La expulsión de los judíos en 1492, el fortalecimiento de la Inquisición, y la construcción de un modelo de unidad basado en la religión. Entonces, ¿quién fue Isabel realmente? Para entenderla, no basta con contar lo que hizo. Hay que entender por qué lo hizo, y en qué mundo vivía. Isabel nació en 1451, en un contexto que no prometía grandeza. Era hija de Juan II de Castilla, pero no era la heredera directa. Cuando su padre murió, el trono pasó a su medio hermano, Enrique IV de Castilla. Y lo que siguió fue inestabilidad. La corte castellana era un espacio de tensiones constantes. Había rumores sobre la legitimidad de la hija del rey. Había facciones nobiliarias enfrentadas. Isabel creció lejos del centro del poder. No rodeada de lujo absoluto. No protegida por una posición incuestionable. Eso fue determinante. Porque en lugar de asumir el poder como un derecho garantizado, aprendió a verlo como algo frágil, algo que podía perderse, algo que debía defenderse. Desde joven, Isabel desarrolló una profunda religiosidad, pero también una disciplina personal notable. Era reservada, observadora, y extremadamente consciente de su entorno político. Cuando la corte comenzó a verla como una posible alternativa al trono, Isabel no se precipitó. Negoció, midió tiempos, y algo clave, se negó a aceptar decisiones que no pudiera controlar. En 1469, Isabel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Se casó con Fernando de Aragón, pero este matrimonio no fue un cuento romántico. Fue una estrategia cuidadosamente calculada. Castilla y Aragón eran dos reinos distintos. No existía España como la entendemos hoy. Cada uno tenía sus leyes, sus instituciones, sus intereses. La unión no significaba fusión automática. Significaba alianza. Y algo muy importante, Isabel negoció su posición, no aceptó ser una figura subordinada. En Castilla, ella gobernaría. Los acuerdos matrimoniales reflejaban eso. Esto es clave para desmontar un mito común. Isabel no fue simplemente la esposa de Fernando. Fue una reina con autoridad propia. Y esa diferencia marcaría todo su reinado. Cuando muere Enrique IV en 1474, el problema no era solo quién ocuparía el trono, el problema era quién tenía derecho a hacerlo. Isabel se proclamó reina. Pero no estaba sola. Su sobrina, Juana, conocida como la Beltraneja, también reclamaba el trono. Esto desencadenó la Guerra de Sucesión Castellana, un conflicto que no fue solo interno. Portugal apoyó a Juana, Francia tenía intereses, y la guerra se volvió internacional. Isabel no fue una espectadora, participó activamente en decisiones estratégicas. Se movió por el territorio, negoció alianzas, sostuvo su posición. La victoria no fue inmediata, fue resultado de años de conflicto. Cuando finalmente se consolidó en el poder, Isabel no solo heredó el trono, lo defendió, y eso le dio una legitimidad distinta. Una vez asegurado el trono, el reto no era mantener el poder, era organizarlo. Castilla no era un reino centralizado, la nobleza tenía gran autonomía, había desorden administrativo. La autoridad real no era absoluta. Isabel impulsó reformas profundas, fortaleció el poder monárquico, limitó la influencia de los nobles, y reorganizó la administración. Instituciones como la Santa Hermandad ayudaron a imponer orden. Pero más allá de medidas concretas había una visión, un reino más controlado, más organizado, más estable. Esto no fue inmediato, fue un proceso,
y también implicó tensiones, porque reducir el poder de la nobleza nunca ocurre sin resistencia. Para entender este acto, hay que dejar de pensar la religión como algo separado de la política. En el siglo XV, no lo era. Para Isabel la unidad del reino no era solo territorial. Era espiritual. La diversidad religiosa era vista como un factor de inestabilidad. En ese contexto, se establece la Inquisición en 1478. Su objetivo principal era vigilar la ortodoxia de los conversos. Pero con el tiempo, su impacto fue mucho mayor. Luego, en 1492, se decreta la expulsión de los judíos. Una decisión con consecuencias profundas. Miles de personas abandonaron el reino, y se perdió una comunidad con gran influencia económica y cultural. Estas decisiones no pueden entenderse sin contexto. Pero tampoco pueden suavizarse, y forman parte del legado de Isabel. Y muestran cómo el poder, cuando se ejerce con una visión de unidad absoluta, puede volverse excluyente. El año 1492 concentra varios eventos clave. La toma de Granada marca el fin del dominio musulmán en la península. Es un símbolo político y religioso. Ese mismo año, Isabel apoya el proyecto de Cristóbal Colón, no porque buscara descubrir un continente, sino porque quería nuevas rutas comerciales. El resultado fue inesperado. El inicio de la expansión europea en América. Un proceso que transformaría el mundo y que tendría consecuencias complejas. Intercambio cultural, expansión económica, pero también conquista, explotación y conflicto. Isabel no vio el alcance total de lo que estaba iniciando, pero participó en la decisión que lo hizo posible. Isabel murió en 1504. Para entonces, su figura ya era central en la historia de Castilla. Había fortalecido la monarquía. Había cambiado la estructura del poder. Había impulsado decisiones con impacto global. Pero su legado no es simple. No es lineal. Está lleno de logros y de consecuencias. Isabel de Castilla no es fácil de juzgar, porque su historia no es cómoda. Es la historia de una mujer que ejerció el poder en un momento de transformación, que tomó decisiones estratégicas, y decisiones que hoy cuestionamos. Y quizá la forma más honesta de mirarla, no es decidir si fue buena o mala, sino aceptar que fue una figura que cambió el rumbo de la historia, y que como toda figura de ese tamaño, dejó una huella compleja. Porque antes de que la historia se dividiera en blanco y negro, hubo mujeres que gobernaron en gris, y en esa historia, ella fue primero.